Capítulo 10, Flujo API. Sección 10.5, operaciones para terminar flujos. Se han visto dos operaciones terminales, count y for each. En el caso de la operación terminal count, esta no ocupa algún argumento y devuelve un entero tipo long que representa la cantidad de elementos en el flujo. La otra operación terminal for each recibe un tipo consumer como su argumento. Esta interfaz funcional consumer tiene el método abstracto accept, el cual va a recibir un elemento del tipo guardado por el flujo. Enseguida la expresión lambda va a definir cómo el elemento será procesado. Este método no devuelve nada y las expresiones lambda que hemos usado en los ejemplos previos lo que han hecho pues es solamente mostrar cada elemento en la pantalla. Vamos a ver otros ejemplos de operaciones terminales y para eso tenemos el programa ejemplos terminación que está en el listado 10.9. Y entonces, en este listado, pues se construyen varios flujos utilizando el método de clase de string y pasándole una lista de valores para después aplicar pues alguna operación terminal, como podemos ver aquí en este caso que se está utilizando max. Y de igual manera, hay otro ejemplo que permite encontrar, por ejemplo, cuál es el mínimo y para eso utiliza la operación terminal min. También hay un ejemplo más en donde se muestra cuál es el producto más barato de una lista de productos y para eso se vuelve a utilizar min, pero adicionalmente vamos a requerir en este caso hacer un poquito más de proceso. Eso lo comento enseguida conforme avancemos el documento. Y también es posible recuperar, por ejemplo, de un flujo lo que es el primer elemento del mismo, utilizando el método terminal findFirst. Y también podemos en un momento dado reducir un flujo mediante alguna operación aritmética para obtener algún valor. Por ejemplo, aquí se está utilizando la operación terminal reduce con la finalidad de saber cuál es la suma de estos números que tengo aquí. Para eso es necesario, vamos a ver, suministrar una expresión lambda que permita manipular parejas de elementos o parejas del flujo. Y finalmente, vamos también a ver de qué manera podemos revisar si dentro de algún flujo se encuentra algún objeto que nos interese. Entonces, en particular, por ejemplo, en este flujo de strings, queremos saber si hay algo que tenga, si aparece esta cadena, la cadena pera, ¿verdad? Y en el caso de esta operación terminal, podemos ver que nos devuelve un valor. El método anyMatch estaría devolviendo un valor booleano. Vamos a ver un poquito entonces con más calma estos ejemplos. Y ya decíamos que en el caso de los primeros se estaban utilizando las operaciones terminales max y min para encontrar el máximo o el mínimo de un flujo. En este caso, estas operaciones o funciones les están devolviendo a ustedes elementos de tipo optional y para obtener el tipo, habría que utilizar el método get. Para este caso, es necesario que cuando se utilice min y max, ustedes pasen un objeto que sea del tipo comparator. Comparator es también una interfaz funcional y en el caso de
de comparator, bueno, tiene un método abstracto llamado compare, en el cual se le pasa un par de valores. Se supone que en este caso ese par de valores pues, son elementos del flujo, y les estaría devolviendo a ustedes pues un valor entero, con el cual pues ustedes podrían saber si el elemento que estás comparando contra otro es menor, igual, menor que, igual a o mayor que el otro elemento. Bueno, en el caso de los primeros dos flujos, bueno, ahí se está trabajando con el tipo integer y string, como aquí lo podemos observar. Y entonces, bueno, primeramente ustedes construyen lo que es el flujo con una lista de enteros primitivos, utilizando el método de clase of de string, y posteriormente, bueno, utilizas la operación o la función terminal max, nos estaría devolviendo el máximo, y entonces decíamos que a esta operación terminal, pues ustedes tienen que pasarle un objeto comparator, o algo del tipo comparator. Y bueno, para ese caso, bueno, se está utilizando pues método, el método de clase natural order para para que se pueda llevar a cabo la comparación, ¿no? Bueno, el otro, el otro ejemplo, bueno, no aparece aquí detallado, pero bueno, nos podemos regresar. Y pues es algo similar. De nueva cuenta se crea lo que es el flujo con 4 cadenas. Enseguida se utiliza la operación terminal min, y ustedes le pasan un objeto que es del tipo comparator. En este caso, el método natural order de la interfaz comparator pues nos estaría dando ese objeto de ese tipo, ¿no? Bueno, luego, para el tercer ejemplo, tenemos un flujo que va a tener objetos que son de la clase propia llamada producto. De este flujo, bueno, se quiere determinar cuál es el más barato, y entonces, bueno, para esa situación pues necesitamos trabajar con el atributo precio unitario de la clase producto. Este atributo, recordaremos, bueno, por allá estaba al inicio de este capítulo 10, se había dicho que iba a ser de tipo double, y por esa razón, bueno, pues entonces el método de clase que vamos a utilizar de comparator, pues va a ser comparing double. Para ver qué otros métodos se podrían utilizar, bueno, pues es necesario que ustedes revisen la documentación de la interfaz comparator, ¿no? Entonces, bueno, para llevarlo a cabo, entonces lo que se está aquí haciendo, bueno, pues se crea el flujo que va a ser referido por esta variable. Bueno, perdón, se está obteniendo un optional que puede tener un objeto del tipo producto. Y como lo podemos ver aquí en la declaración de esa variable. Y entonces, bueno, decíamos, se construye lo que es el flujo pues con el método que hemos estado manejando en los ejemplos anteriores, y hay que crear cada uno de los objetos. Entonces, bueno, pues ahí ya lleva lo que es su número de serie, marca, el tipo de producto y el precio, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenemos un flujo con 4 objetos de tipo producto, y luego se utiliza la operación terminal min. Y entonces, como decíamos, pues en este caso vas a tener que utilizar el método comparing double de la clase comparator, en donde la expresión lambda que se estaría utilizando es que para cada elemento de este flujo, ustedes estarían obteniendo lo que es el correspondiente precio unitario. No podemos acceder directamente al precio porque es
privado el atributo, ¿no? No se puede ver desde afuera de la clase. Bueno, y hay otro, bueno, después de ese ejemplo, hay otra operación terminal o método que se está utilizando, que en este caso es find first, y este te estaría dando el primer elemento en el flujo. En este caso, bueno, pues también estaría devolviendo un, un optional con el tipo del elemento que está manejando el flujo. Pues en este caso, bueno, como aquí se está construyendo un stream utilizando tipos primitivos double, bueno, pues entonces bueno, el método terminal pues estaría devolviendo algo que es del tipo double, no primitivo, sino su clase envoltura, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que haría en particular bueno, lo que se estaría guardando aquí en primer double, pues el primer elemento de este flujo pues es 1.6. Bueno, además de poder utilizar esta operación terminal, find first, también está disponible el método find any, que para este caso pues estaría devolviendo un elemento aleatorio del flujo. Y el otro ejemplo, bueno, decíamos que se estaba utilizando el método terminal reduce, y bueno, se construye pues un flujo de enteros con esa lista, y después, bueno, se utiliza reduce. Entonces, este reduce va a llevar a cabo operaciones con los elementos de acuerdo al patrón o a la expresión lambda que se está anotando. En particular, bueno, lo que hace para este caso particular, pues es dos elementos que se le pasan, simplemente son sumados. Y también es optional porque puede ser que no haya un resultado válido en el caso de que el flujo esté vacío. Y esa también sería la misma razón por la cual para cuando se utilizó find first o se utilizó min o max, pues también por esa razón se está utilizando optional, porque en el caso de que los flujos estén vacíos, pues no te estaría dando bueno, no te daría un resultado válido. Como se comenta acá, en caso de que ustedes no quieran tener un optional como resultado de utilizar la operación terminal reduce, este método reduce está sobrecargado, y por lo tanto este otro permitiría que se pueda bueno, evitar utilizar el optional. Entonces, bueno, creo que esta parte de aquí tengo aquí un pequeño error. Bueno, podría simplemente ya aquí, en vez de poner esto, decir simplemente integer, porque ya estamos utilizando, si aquí observas, ya estamos utilizando la versión reduce, que lleva dos parámetros. Por un lado, lo que es un primer parámetro que se le conoce como identidad, y el segundo parámetro pues es la expresión lambda, que permite ir haciendo la reducción. Para el caso de una suma, pues la identidad que se maneja es 0. Si estuvieras, por ejemplo, multiplicando los valores, pues la identidad sería 1. Y ese valor de la identidad, bueno, es agregado al total, y el resultado pues no es, bueno, por estar usando una identidad, pues no se va a modificar por utilizar 0. Pero en el caso de que el flujo esté vacío, pues tendremos un resultado válido, que en este caso pues sería el valor de la identidad. Es decir, si tu flujo está vacío, automáticamente se le asigna lo que tiene aquí la identidad. En el caso de que no esté vacío, bueno, pues entonces se le aplica el patrón que está definido aquí en la expresión lambda al flujo de valores, y posteriormente se le agrega el valor de la identidad. Bueno,
Para el caso de que estés, por ejemplo, concatenando un flujo de string o de cadenas, se puede utilizar lo que es la cadena vacía como identidad. Y hay un método final que utiliza el método AnyMatch. Bueno, aquí lo podemos observar, como está el ejemplo. Y AnyMatch se utiliza para saber si algún elemento en el flujo es igual a un valor que está definida en una expresión lambda. Entonces, vemos que primeramente, bueno, se construye el flujo, enseguida se utiliza el método terminal AnyMatch y se está dando una expresión lambda para revisar si en este caso en el flujo pues hay un string que tenga pera y te estaría devolviendo un valor booleano. En el caso de que lo encuentre, pues ese valor booleano será true. En el caso que no esté, sería false. Además de AnyMatch, pues también hay otro par de operaciones similares que es AnyMatch y similares a AnyMatch, que es AllMatch para saber si todos los elementos son de un valor particular, y la operación contraria sería NoOneMatch, y con esa pues estarías sabiendo si todos los elementos no son de un valor particular. Bueno, cuando ustedes ejecutan el ejemplo anterior, pues esto es lo que se esperaría que se obtenga en la salida. Bueno, otra operación otra tarea que puede en un momento dado utilizarse al final del procesamiento de un flujo es recolectar los resultados. Y ya habíamos dicho que una vez que termina un flujo, pues este ya no está disponible más. Pero puede ser necesario o que se quiera guardar los resultados del procesamiento de un flujo para un uso posterior. Y con este propósito, bueno, pues está disponible un método terminal especial llamado collect. Bueno, hay una aplicación llamada ejemplo recolección, está dado ahí en el listado 1010, y se ha creado un flujo de nombres de países a partir de un array list. Enseguida se ha ordenado ese flujo y se ha recolectado los resultados para generar una lista nueva. Entonces, bueno, pues aquí lo podemos ver. Se inicia declarando una variable de tipo list para manejar string, luego se crea el array list y enseguida, bueno, pues se van agregando cinco cadenas que tienen nombres de países, ¿verdad? Después, como decíamos, a partir del array list, ya habíamos comentado que, bueno, la lista tiene un método llamado string, con el cual se puede construir a partir de la lista un flujo. Y bueno, pues eso se hace entonces aquí en esta parte, y ese flujo, bueno, se refiere con este nombre y aquí se está declarando. Después, bueno, ese flujo podemos observar, como habíamos comentado hace un momento, se ordena y después se utiliza este método especial de terminación collect para entonces pues tener nuestro objeto collect, y ya enseguida se aplica este método toList de collectors. Este se encarga de darnos el objeto collect, bueno, ahorita lo platicamos, y a su vez de generar una lista. Y bueno, ya nada más para pues utilizar esta lista que se obtuvo a partir del collect. Se utiliza el ciclo for avanzado para tomar recorrer cada uno de los elementos de la lista y mostrarlos en la pantalla. Bueno, como veíamos, pues la línea interesante de ese ejemplo recolección, pues es esta que se está aquí enmarcando. Y entonces, como habíamos dicho, este método especial de terminación collect de
de string, va a recolectar los elementos y los va a meter en una lista. Esta versión collect que se está utilizando va a necesitar que se le dé un objeto de tipo collector. En este caso Java pues tiene a través de la clase collectors varios métodos de clase o static que van a generar objetos collector. Y en particular, bueno, pues se está utilizando este toList para crear la lista. También es posible generar otro tipo de conjunto, no nada más una lista. Por ejemplo, se puede utilizar toSet. Este es otro método static de la clase collectors. Y este te serviría para, pues ya sabemos que en este caso un conjunto pues no tiene valores duplicados. Entonces, si te interesara tener una o quedarte con un conjunto, bueno, pues este sería el método de clase que habría que utilizar. Y de igual manera, bueno, otra colección de las que hemos visto pues fue el mapa. Entonces, si quieres obtener un mapa, pues utilizarías toMap de la clase collectors. Y para este caso, bueno, el método toMap va a ocupar dos funciones que hay que mandarlas como expresiones lambda. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabemos que en el caso de un mapa, ustedes tienen una llave y tienen un valor, ¿verdad? Para cada, o sea, en el mapa se guardan parejas. Entonces, si por ejemplo ustedes quisieran que cada elemento de este mapa comprenda la letra inicial como llave y el nombre de cada país, esta sería la manera de hacerlo, ¿no? Ven ustedes que para el método toMap se están pasando dos expresiones lambda. La primera expresión lambda lo que hace es toma el primer carácter de un elemento del flujo y ese es el que se estaría utilizando como llave. Y después toma el otro, bueno, toma todo el elemento que es un string y ese sería entonces el valor. Bueno, pues enseguida vemos el resto de las secciones.